Y el día de hoy, tenemos de invitados al buen Sango, tenemos de invitado a John en la cama del Nuevo Mundo, en este bonito canal, pues donde, ¿qué tal Tommy BP50? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y queremos hablar de algo bien Gus, importante. Dime. Gus, se está repitiendo todo lo que dices. Ah, caray, qué raro, a ver. Déjame revisar en... A ver, aquí. Pero tú me escuchas duplicado. Sí, yo te escucho duplicado. Ok, a ver. Déjame. ¿Y tú, John, también me escuchas duplicado? Yo lo escucho bien. No, A ver, yo igual. ahí en las transmisiones, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha igual repetido o cómo me escuchan? Voy. Ustedes díganme, ¿qué tal se escucha? No, se escucha bien, yo sí te Tú escucho sí me bien, la verdad. escuchas bien. Qué raro. Voy ¿No lo a tienes, ver. de pura casualidad iniciado, o abierto en otra página, Sango? No. Caray. Ahí ya no te escucho. Ya está, ya te escucho bien ahora sí. ¿Sí ya? Ya. Perfecto. Pues quién sabe. ¿Será el sereno? Dicen. A lo mejor era el OBS, digo, o el Discord, Ah, pero ya se escucha bien. ya sé que puede ser, espérame. Ya se escucha bien, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Muy bien. Venga, ahora sí. Y bueno, ahora sí, ahora sí. De nuevo, bienvenidos a todos. Claro y fuerte. Saludos, sonidos del Grand Line y el Jicarino. Muy bien. Saluda el Jicarino. Ahora que le mande un WhatsApp, le digo que lo saludaste. Muy bien. En el stream se ¡Saludos, escucha Peter! bien. Ok. Dice claro y fuerte. También ahí en... Muy bien, bueno, estoy aquí con un poquito de estrenando nuevas cosas porque tenemos el restream, pero pues ahí iremos poco a poco. Bueno, mis queridos Nakamas, el día de hoy la cita y la situación por la que junté a este señor Sangoro y a el buen el Nakama del Nuevo Mundo es por un tema bien bonito que me encanta a mí, siempre hablar de culturas precolombinas, de culturas en las cuales siempre Oda basa mucho de su mundo, donde obtiene obtiene mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Para los misterios, para personajes, para tramas. Y bueno, últimamente se hizo mucho revuelo cuando salió el 1080, me parece, que fue donde nos mencionaron, si te acuerdas, mi buen Sango, al hombre de la marca de fuego o de la quemadura, ¿no? Sí fue en el 1080, más o menos. Sí, sí, fue en 1080. Dice, hablen del live action. Bueno, ahorita hablamos de live action también. Eh, y muchos, ¡Ojo! sí, Jairo, gracias por la sub. gracias. Este, muchas gracias ahí por la sub al buen Sango. Y bueno, claro, es un tema que a muchos les voló la cabeza, ¿no? E investigando esta semana, haciendo nuestra tarea, nuestra labor de streamer y de creador de contenido, pues nos pusimos a investigar. El buen Sango me ayudó un poquito ahí. Llegamos a los Shuars, ¿no? Que los Shuars es una cultura en Ecuador, también colindan un poquito con Perú, pero bueno, aquí también nuestro querido experto John, el que sabe mucho sobre esta cultura, nos va a platicar. Mi querido John, primero preséntate con la gente, cuéntales quién eres, qué haces y de dónde vienes, porque el buen Sango, pues ya muchos de aquí del canal lo conocen. Kyotaka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿me confirma si se me escucha bien, por favor? Yo te escucho perfecto, se escucha bien el Nakama del Nuevo Mundo ahí. Chicos, confírmenme por favor. Confirman todos. Sí, parece que sí. ¿Qué tal? Bueno, me presento con todos. Soy el Nakama del Nuevo Mundo, creador de contenido. Bueno, antiguamente, ¿no? Por cosas del destino no he podido seguir haciendo contenido, pero se hace lo que se puede. Hace alrededor de un año que no he contenido, pero sigo al pendiente de todo lo que es el maravilloso y increíble mundo que nos presenta One Piece, ¿no?
hay que tener en cuenta siempre ¿Mm? todo lo que nos prácticamente Oda, como mencionas, y pues eso, me, eso es lo principal, ¿no? Me dedico, tengo una profesión que me lleva por lugares donde tengo que estar en constante convivencia con este tipo de culturas y es interesante y se aprende mucho, ¿no? Eso sobre todo. Claro. Y muchos se preguntarán, pues, ¿qué tienen que ver los Schwartz con One Piece? Pues tienen que ver mucho. Y ese día con Sango que entró al stream a platicarnos unas cositas sobre cierto padre italiano, ¿no? Que llegó ahí a Ecuador y sobre ciertas cosas medias extrañas que pasaron, ¿no? Durante esas épocas. El padre Crespi. El padre Crespi, Así es. exactamente. Pues nos dimos cuenta que puede ser que haya más, ¿no? Más de lo que se pueda pensar. Más allá de ese tatuaje que dice el buen Mr. Paramesio, dice, Mr. Santiago, perdón, dice, pero si el hombre de la quemadura es Aokiji, me lo confirmó un primo, es un primo de Morelia, de seguro. Bueno, Saludos, Mr. Paramesio Bello, ¿cómo Mr. estás? Santiago, Mr. Paramesio es de otro lado y nos van a demandar. Muy bien. Y bueno. Así pasó, querido Sango, querido John, ¿te puedo decir John? Sí, claro, si no, Nakama del Nuevo Mundo, como ustedes prefieran. A Nakama del mí, Nuevo Mundo. Este, ¿Qué nos pueden contar de los Shuar en primera instancia para la gente que no sepa quiénes son los Shuars? El experto es él. Échale, mi John. vale. Bueno, ¿no? Para todos los que tengan dudas, ¿no? Esta es una cultura nativa de acá de la parte, como ya mencionó Gus también, y como mencionó Sango, de la parte de acá de Ecuador. Es de una provincia que se llama Morona Santiago. Esta provincia colinda directamente con lo que es el Perú. Y esta cultura antiguamente estaba entre las culturas no contactadas de lo que es el territorio ecuatoriano. Al momento, y se conoce que existen alrededor de 6 culturas que todavía son no contactadas. Una Ujú. de estas anteriormente eran los Shuar. Esta cultura tiene su historia desde la parte de la conquista española del año 1400, como todos saben. Pregunta, profe, Cuando pregunta. va, dale. ¿Los Suar entran en la categoría de jíbaros? No, en este caso, porque hay varias culturas, ¿no? Shuar, Ajá. los Shuar, los Guarani y los Taromenani. Ya, los que se los Ah, ok. considera como los jíbaros son los Taromenani. Ellos son Ah, los que vale. no, hasta el momento no tienen ningún tipo de contacto con las personas. E Ok. incluso hubo un tiempo, alrededor de más o menos hace un año, 2 años atrás, en el tiempo de la pandemia, que por cuestiones de trabajo tuve que estar por ahí, a la vida no haberme los encontrado porque te ven y ellos como no se contactan con otras personas, una lanza y adiós, hasta ahí llegaste. Sí, digamos que cuando dicen no contactadas son de estas que todavía pues la sociedad moderna no ha podido entrar en ellas, ¿no? Y conocerlas. O, Así es. En este caso, solamente por fotos, del momento, por fotos más bien dicho, y tomadas no por helicópteros ni nada, sino por drones que se han podido llegar hasta ciertas partes. Existen fotos de pequeños asentamientos, porque en este caso ellos no son de asentamientos permanentes, sino que más bien son de asentamientos temporales y van rotando en ciertas zonas, ¿no? Y tienen su propia área protegida y ellos como que saben sus límites y ujú, evitan salir directamente de ahí. claro. ¿Son nómadas entonces? Digo, Y no son son nómadas, nómadas. perdón. La mayoría de este tipo de etnias, se podría decir, son nómadas, en especial Oh, lo ok, que son los Taromenani y los Guaranis. vale. Ya. Y por ejemplo, estas culturas todavía al día de hoy siguen siendo pocos son, ¿no? Digamos las veces que se pueden contactar porque hay poco video en YouTube donde gente de afuera pues tiene relación con ellos. Más bien son gente que pertenecían, yo me quiero imaginar a antiguos asentamientos Schwarz
que los alcanzó la civilización, se quedaron ahí, pero siguen manteniendo cierta parte de sus tradiciones. Mira, me dice Mr. Santiago, Sango no te conozco, pero escuché de ti por Monkey D, Snake Man y North Deep Blue. Dice, mi teoría de One Piece es quien es Im Sama que vio Sabo, pudo aprovechar y ver el sombrero de paja. Esas son mis preguntas que posiblemente les diga a Ivanko y Dragon. Caray. No, Bueno, lo que pasa es que en el capítulo 1060, Sabo casi que te confirma que vio a Im, porque dice, ¿dónde está el trono vacío? sí, Ahí había alguien, así claro, dice. claro, No estaba vacío el trono cuando pasé. claro, así es, o sea, Pero la pregunta es, ¿se refería al trono o se refería al baño de Marijoa? cualquiera de las dos. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludote. Y bueno, ¿por qué? Yo creo que primero, mira, nos vamos directamente a hablar sobre los Schwartz. Toda esta historia del padre Crespi, todo lo que me contaste de este extraño incendio en su iglesia. Hablamos de las referencias que puede tener One Piece, la cueva del tallo, todo esto. De los tallos, sí, sí, sí. Y contestamos unas preguntitas de lo que ustedes quieran y para cerrar, ¿qué les Oye, parece? John, ¿cómo se llama el arqueólogo que empezó todo esto de la cueva de los tallos con el padre Crespi? Ya, en este caso no. El arqueólogo que empezó todo esto no fue solamente uno. En este caso fueron dos personas las que estuvieron directamente involucradas. Ajá. Entonces, en este caso, las dos personas que estuvieron involucradas, a la final de cuentas, se pelearon, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que el principal fue el James Moritz. Ándale, Morris. Sí, sí, Morris. Sí, sí, sí. El siguiente, o sea, los que estuvieron ahí involucrados. Es que no me acordaba, Gus. Ya, sí, sí me acuerdo, que ese día estábamos pensando, ¿y cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llama? No me acordaba cómo se llama. Morris. Sí. Hay que tener en cuenta, ponte, o sea, la nieta de James Morris hasta ahora sigue descendiendo a la cueva porque dice que ella ha encontrado ciertas cosas hasta ahora y que posiblemente tenga algunos indicios de lo que puede llegar a ser o de lo que podría ser, pero hasta ahora nada en concreto, ¿no? Claro. Oye, John, una pregunta. ¿Esta cueva del Tallo y este asentamiento Shuar, en qué zona de Ecuador se encuentra? ¿O en qué zona de Latinoamérica lo podemos encontrar? Ya, como les mencionaba, ¿no? Esto se encuentra en una provincia llamada Morona Santiago. Dentro de Morona Santiago existen diferentes cantones, específicamente en el cantón Tallos. Y se da esa misma zona, ¿por qué? Porque directamente ahí está lo que es la cueva. Y estos especialmente este pájaro que le da el nombre, ¿no? Son pájaros prácticamente ciegos que utilizan ecolocalización, algo así como los murciélagos. Entonces, con esa situación directamente se tiene, ¿no?, en cuenta de cuál es el indicio de que exista este tipo de misticismo, se podría llamar, dentro de lo que es la cueva. Misticismo que, como te digo, o sea, empieza con Moritz y después de eso vienen diferentes personas, ¿no? Incluso se dice que varias de estas personas, incluido Neil Armstrong, que como saben descendió a la cueva después de haber estado en la luna, regresó de ahí y él solicitó específicamente descender a la cueva para poder encontrar o corroborar lo que decían las historias de Moritz. Claro. Al haber sucedido esto, muchas personas dicen que cuando llegó esa expedición, llegó con muchísima, ¿cómo le podría mencionar? Muchísimas instrumentos que en ese momento no habían visto. Y como el primer acercamiento ya se había ido con el padre Crespi años antes, cuando todo esto sucedió, ya ellos ya tenían cierto conocimiento y cierto acercamiento con las personas de afuera, se podría mencionar. Cuando todo eso pasa, se llega al punto de que no existe indicios o inventario de lo que se haya visto, ¿no? Pero hay ciertas cosas que mencionan que sacaron varias piezas de ahí, piezas de oro, piezas de plata, piezas de granito, que se encontraban ahí dentro. Y como ustedes saben,
hay piezas que son muy similares en diferentes culturas. Tenemos que se parecen en la cultura sumeria, en la cultura egipcia, Claro. y aparecen también este mismo tipo de figuras en lo que es la cueva de los tallos. Ok. Entonces, sí te da un poco de indicio de qué es lo que está sucediendo ahí. Mira, dice Mr. Santiago. Creo que las referencias a la Biblia en One Piece son, o será un dios, será Lucifer, y Luffy será Jesús, y el Gorosei los ángeles de la muerte. Pues puede ser, o sea, todavía creo que nos falta como para entender, ¿no? ¿Qué va a ser Im-sama, ¿no? ¿Qué juego o qué rol va a tener dentro de One Piece y la historia? Bueno, también quisiera saber, John, esta cueva del tallo, cuando, ¿cómo dices que se llama el El explorador que, que, ¿Morís? ajá, sí, él, Juan Morel. Ajá. este, ¿todavía había Schwartz en esa zona cuando él llegó? ¿O, Claro, específicamente o ellos era, son los, y cómo le hizo? O sea, ya, ¿cómo es la historia de cómo ya. le hizo para poder entrar? Porque si no son no contactados todavía en ese tiempo, ¿cómo le hizo él para entrar ahí? Claro, en este caso hay que tener en cuenta que el padre Crespi es el nexo directo, el cual les lleva directamente a ellos Ok, hacia este tipo de contacto con las personas que querían descender. ¿Por qué? Porque específicamente el padre Crespi hace como nexo porque él ya tenía o ya había hablado con estas personas de esta comunidad. Y él es el que les presenta a Moritz y Moritz les explica el por qué quiere descender ahí. Y la única forma en que ellos te lleven es de que tú, o más bien dicho, en ese tiempo de que ellos te lleven era de que tú tengas algún hecho importante o quieras hacer algo importante dentro de la cueva y ellos lo consideren así. ok, No existía o no había forma de que tú descendieras. claro. Y podemos deducir que o es lógico, ¿no? Que la Cueva del Tallo era un lugar, me imagino, sagrado para ellos, ¿no? Claro, específicamente ellos era un lugar sagrado para ellos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen, o más bien dicho, ellos están claros de que dentro de esa cueva se encontraban indicios de sus antepasados, ¿ya? Claro. Y ellos, la forma de descender de ellos es demasiado rústica, entonces en este caso solamente era con cuerdas y bajaban entre pocos. Sí. Iban, realizaban los rituales dentro de este tipo de cueva y de hecho no es solo una, no, son un conjunto de cavernas y Ujú. Sí, directamente es lo que te iba a hay. decir, que es como una cordillera montañosa que une a Ecuador con Exacto. Con Venezuela, Perú. ¿no? No, Sí, con ponte, y existe, o sea, se dice, ¿no? Que en Venezuela hay otro similar, o Hay sea, otra otra, cueva sí, sí, similar sí. que se puede Que, unir y que no es la única entrada. Y la entrada, más bien dicho, que existe ahí, no es la entrada propia, porque se menciona, más bien dicho, y se dice que la entrada propia a las cuevas de los tallos se encuentra en un río que se conoce como la entrada principal. ¿Ya? En este caso, uh, dicha entrada es la que ese, nos hace. ese río es por donde en los 90 se dice que entró un lugareño que se llamaba, perdón, porque se murió, Petronio Jaramillo. Exacto, eso iba. Oh, ok, ya. Petronio Jaramillo es el primero que logra entrar y mediante el padre Crespi, Petronio Jaramillo y Moritz son los que logran llegar a este contacto, ¿ya? Entonces, la cueva pasa cerca de lo que se conoce como el río Upano, que es el principal, y el río Morona. La unión de estos dos ríos es la que crea directamente como una especie de cabida, se podría decir, debajo del agua, donde hay una entrada, y es la que menciona, en este caso, Jaramillo. Él menciona que esa entrada es la que lleva directamente hacia la sala ceremonial que él explica, porque él explica que hay una sala ceremonial en donde reunían para realizar los, las ceremonias sagradas o los rituales. ya. Pero es, o sea, no es corroborado, pero yo también por lo que he investigado y lo que he tenido en cuenta, tengo el indicio de que esa es la entrada principal y que ahí es donde se encuentra todo lo que menciona Moritz en su libro y lo que mencionó el padre Crespi, que son las plataformas grandes hechas en oro y con escritos y todo, la biblioteca metálica que le llaman.
Creo que él llegó hasta esa parte, pero no se tiene conocimiento exacto de por dónde bajaron o hacia dónde Ujú. llegaron, porque el padre Crespi no llegó hacia ahí, él solamente recibió las cosas por la edad que ya tenía. Pero Moritz Y sí lo hizo. Y se dice también que Neil Armstrong también descendió ahí y él sí. pudo ver eso. Y de hecho también se dice que Neil Armstrong sacó de la cueva cosas, ¿no? Porque dicen que se llevaron cajas y un montón Claro, es que en de este caso, la expedición que hace los Estados Unidos para descender a la cueva de los Tallos no viene sí, únicamente con Neil Armstrong, con Neil sino que viene Armstrong. con un montón de gente son atrás militares, marines, todo ese Ujú. tipo de personas ya preparadas, Pura gente incluso científicos, especializada. de los cuales sacaron, y eso mencionan, ¿no? La gente de las comunidades de ahí mencionan que sacaron cajas enormes de material ahí. O sea, material puede ser arqueológico, hecho en arcilla, hecho en oro, y se dice que sacaron varias planchas de oro de ese lugar. Cómo las sacaron o cómo las movilizaron, aún no se sabe, ¿no? Y se tiene ciertos indicios, y parte de lo que era la colección del padre Crespi se encuentra en el Museo de Cuenca, y se puede ver ahí, pero no Oh, se encuentran las piezas importantes, no se encuentran las piezas que la gente tendría, o sea, o lo que de las tenía. tablillas, ¿no? Perdón, Exacto, las las tablillas, tablillas. las láminas. Exacto, todas las tablillas, las láminas que existían ahí, se dice que se encuentran en el Museo de París, pero esto no se ha corroborado. ¿Por ¿Cómo qué? acabaron ¿Cómo? ahí? Ah, qué raro, cosas. Es como el penacho de Moctezuma. No, ¿Cómo no, acabó en Austria? sí, No sé. Exacto, no me digas, así otra llegó. vez en Europa un Supuestamente, tesoro prohibido de una cultura prehispánica. No, hombre. ya no es algo nuevo, ¿no? Nos Sí. ha pasado a todos. Qué curioso, ¿no? Es como Ajá, el chiste entonces, ese. Esto ya se ha visto. Esto ya sí, se o ha sea, visto antes. Dicen ahí en el chat que está muy interesante la información. Dice Lucerito que les mando un saludo. Y Saludos, Marisa Lucero. también que Y también a Marisa. Marisa, ¿cómo estás, Marisa? Fíjate, Marisa Chua. eso es bien interesante, mi querido John. Y bueno, has mencionado bastante al padre Crespi en Ah, esto, en esta. a ver, deja hacer una pregunta a John. John, ahí claro, menciona en mi chat Jairo, que creo que también es de Ecuador. Dice que hubo un ujú. incendio en Cuenca y que ahí se destruyó todo lo del padre Crespi, que ahí como que lo desaparecieron. Ya, eso es lo que nos dicen, ¿no? Que se desapareció todo, Ajá, pero sí. la cosa es que en realidad no desapareció. Ujú, Según lo que cuentan los mismos monjes o los mismos padres que se encuentran ahí, y las monjas, ellos mencionan que antes de que el incendio apareciera, llegaron, eso pasó, no, después de la muerte del padre Crespi, cuando ya claro, quedó esto fuera de su custodio. Llegaron varias personas de diferente nacionalidad y extrayeron gran parte de lo que fue la colección que tenía el padre Crespi, que fue donada a él por los mismos indígenas. Y después de que esto sucedió, horas después fue que el incendio sucedió. ah, Entonces, ¿qué nos quiere decir, no? Que el incendio no fue casualidad, sino que fue provocado prácticamente. claro, Entonces, le quitó prácticamente al país y más bien dicho, al monasterio donde se encontraba gran parte de estas colecciones. Y por eso es que después varias de estas piezas se terminaron en diferentes partes del mundo. En este caso está en el Museo de Francia, en París prácticamente. Hay otros que se encuentran igual y que dicen que siguen custodiados por la CIA y por la inteligencia de los Estados Unidos, pero que no se ha revelado. ¿Por qué? Porque muchas de las láminas tenían información importante y se dice que incluso dentro de las cuevas de los tallos se encontraba la verdadera, o más bien dicho, el verdadero de cómo inició la humanidad. Entonces, esas partes son los que algunas cosas se han En la llevado y otras biblioteca no metálica, han ¿no? podido. Sí, en la biblioteca metálica, o sea, y hay madre de varias piezas Dios. que no han podido ser trasladadas, según lo que mencionan, ¿no? Sí. Ahí por ahí si empiezan a ver un punto rojo en mi frente, me avisan, vaya a ser la de malas. Eh, Dice ahí Mr. Santiago, es que las personas de... Ay, cabrón, espérame. Las personas de Skypiea, la gente de Soul y Oden y Roger tratan a Joy Boy como un dios, el que traerá la paz o algo que hace Jesús. O sea, él intentó destruir la hambruna en el mundo y darle comida. Como les digo, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Más bien, Sí. siento que Nika se está acercando mucho más a algo más prehispánico, algo más, Ajá, sí, sí, que sí. algo más como... ¿Has oído hablar del Joy Boy de Haití? Sí, sí, el del Sí, tamborcito, ¿no? sí, el del tamborcito, claro. Sí, o sea,
eso es como que, y dice, si Luffy toma un papel parecido a Jesús que esté enfrente a Im-sama, sería algo similar en la guerra de One Piece, algo que ocurrió en el cielo cuando Lucifer declaró la guerra a Dios. Eso sería más bien como, lo podríamos poner como en una cuestión del pasado, ¿no? El primer Sí. Joy Boy, tal vez. Como que el primer, Sí, ¿no? ajá. En ese caso Sí, yo creo yo que de sí. hecho, en ese tiempo, cuando todo esto, Ciel, están desde Grand Line Sounds. ¿Qué tal? Aquí te cuando, pongo el yo eso link. te decía, cuando yo estaba todavía creando teorías, tengo una teoría específicamente que menciona eso, de que Luffy puede llegar a tomar el papel de Jesús en el caso de Im-sama. Ujú, Y de hecho, o sea, hay varios indicios y varias cosas que se muestran que no solamente puede llegar a suceder eso, y como todos saben, ¿no? Todas las culturas tienen esa similitud de que aparece un Mesías o un Salvador y que muere de la misma forma. Y de hecho nace en las mismas fechas. Tenemos eso Sí, no solamente en sí, las sí, sí. culturas, en la cultura hindú, también tenemos eso en la ujú. cultura egipcia, en la iglesia católica y Que cabe todo ese recordar, tipo de ¿no? cosas. Que el nacimiento de Jesús fue alterado para que coincidiera con la Saturnalia, ¿no? Que se celebraba en esos Sí. Ajá. tiempos, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese tipo de cosas te hace entender de que antes de escribir o antes de haber hecho la obra Oda, estudió y verificó un montón de cosas de un montón de culturas y de un montón de lugares. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas siempre van a estar pendientes y siempre van a tener en cuenta de qué es lo que está pasando y cómo van haciéndose las cosas. Y Claro, Oda no hace las cosas a lo pendejo, como se dice, ¿no? claro. Eso sí es muy claro. Dice Kiyotaka, ¿Luffy será crucificado? No seas, no mames, ¿cómo va a ser crucificado si es de goma? Bueno, no te creas, Kiyotaka, gran pregunta. Es que ya es el de aquí del canal que hace preguntas raras. Eh, bueno, bueno, ahora sí vamos a volver con los Schwartz, la Cueva del Tallo, la Biblioteca Metálica. El padre Crespi, mi querido John, ¿qué tiene? ¿Cómo es que llega a todo esto? ¿Qué pasa con el padre Crespi? ¿De dónde viene? ¿Cómo conoce a los Schwartz? ¿Cómo se hace de su confianza? Para hacer este lazo, ¿no? Entre. Es que está bien. ¿Morist? Oye, Moritz. Moritz. Y también ahorita que nos cuente cómo entra en pues ya digamos, rompecabezas, Sí. Stanley Hall. Ah, sí. También, de una vez. Sí, Que es del Ya, que sí porque vimos. Stan ya. Hall, la hija de Stan Hall, hasta la fecha sigue todavía ahí buscando cosas en la cueva y supongo que se debe pelear con la nieta de Maurice. Sí, No creo que hay estén varias juntas. cosas que todavía tienen ahí. Ya, bueno, verán. Para empezar, ¿no? El padre Crespi viene como una misión de evangelización, se podría decir, hacia aquí al Ecuador. Ujú. Y como delegado de su orden prácticamente, de la orden de los de esa congregación de curas, Serán él le manda, jesuitas, sí, creo que franciscanos. Creo que la última orden, al menos aquí en México que llegaron, fueron los jesuitas. sí, ellos fueron los Y que aquí siguen. principalmente Y aquí siguen. evangelizaron directamente en todo lo que es América después de lo que hubo el descubrimiento y Mm, todo esto. Entonces, después de eso, él es enviado a evangelizar a la zona de lo que se conoce directamente como la Amazonía o la selva ecuatoriana. claro. ¿Por qué? Porque en Buena. esta parte la gente, o más bien dicho, Ah, los aborígenes, los autóctonos de esta zona, no querían contactarse con nadie. ¿Por qué entra de aquí esto? ¿Por qué? Porque justo se dio toda esta situación cuando también se dio el boom del petróleo aquí en el Ecuador. Entonces esto va de la mano. Las petroleras buscaban ingresar a ciertas zonas donde sabían que existía petróleo y buscaron a la iglesia como uno de sus apoyos para poder que eh, los, se podría decir, los indígenas de la zona les den paso para claro. que esto Uy, suceda. qué Ya, curioso. Otra entonces, vez la iglesia involucrada en un caso que converge ajá, cosas monetarias, ¿no? Para poder entrar. exacto. Entonces, ¿Qué como todos tal, saben, Judas, ahí en el dinero chat? es lo que mueve. Bienvenido. Qué El curioso. dinero es lo que mueve en este caso. Ajá. Y después de esto, el padre Crespi logra ganarse la confianza de los indígenas Shuar en este caso. Y ellos son los que le comentan que existe una cueva donde ellos descienden y encuentran cosas. Ujú, Cosas que ellos no entienden, pero que tienen la sensación de que les pertenece. ¿Ya? Y le empiezan a llevar cosas al padre para decirle, mire, encontramos esto o mire, ujú. hubo esto. Entonces el padre, en todo ese lapso más o menos de unos 15 20 años, él empieza a guardar todas las cosas que ellos le daban.
¿Por qué? Porque Ok. se ganó su confianza tanto que ellos no temían en confiarle todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando esto sucede, eh, llega, ¿no? A oídos, como siempre, ¿no? Toda esta situación no se podía mantener en secreto porque la gente veía que el padre Crespi sacaba cosas o llevaba regalos de ahí. Y eran Ujú. regalos extraños porque venían no solo figuras, no solo piezas de oro, piezas de cobre, piezas metálicas de tamaño considerable y de forma extraña algunas. Claro. Como les menciono, incluso hay las mismas imágenes del dios Enki, que son de los sumerios, que vuelven a aparecer acá en esa parte de las cuevas. Entonces, muchas de estas piezas, al ver que están siendo transportadas por el padre Crespi, varios de los petroleros que se encontraban ahí ven esto e informan a sus superiores. Dado esto, es que Juan Moritz, un antropólogo que venía buscando, venía investigando todo esto de lo que es el inicio de cómo fue la humanidad, lo que fue el gran diluvio, cómo pasó, es el que llega a descubrir esta cueva mediante el padre Crespi. ¿Por qué? Porque él va primero y se entrevista donde él y le pregunta que de dónde saca este tipo de cosas. Ujú. Entonces, al preguntar esto, el padre le explica de dónde saca. Y mediante él es el que llega directamente hacia los Shuar, a Ok. preguntarles y decirles qué es lo que está pasando, mediante el padre. Claro. Y mira, ahí Ya. dice Kiyotaka, me refiero, que si alguien traicionara a Luffy como Pedro a Jesús, no mames, Kiyotaka se fue Judas. No, pero Pedro lo negó 3 veces. Sí, Así le van sí, a sí. preguntar a Zoro, ¿tú venías con él? No. No, exacto. ¿Tú venías con él? No. No. No lo conozco. 3 veces lo va a negar Y, Zoro. y- y hay que ver quién se ahorca, ¿no? Y Sí, ahí, sí, sí. ¿no? Sí. Ah, Yo bueno. creo que debe ser usado. Dice Mr. Usopp va a ser el Judas. Dice No, Mis- es que de hecho hay un, ¿cómo le llaman? Un foreshadowing Ajá, en Wano, ajá, cuando Usopp y Nami se quedan solos en el pueblo este de Ebisu ajá. y dicen, si me capturan y me torturan, yo voy a decir todo lo que sé, no me importa, dice Usopp. Entonces, obviamente, ya sabemos que Usopp va a traicionar. Ah, pero lo dice de mamada. Uso Judas, sí, Lo dice claro. de mamada. Dice Mr. Santiago, Luffy es conocido más por hacer amigos a todas las personas que salva de un villano. Entonces creo que debería pasar algo similar como pasó en la guerra de Dios y Lucifer. Bueno, sí, seguimos con las referencias cristianas. Muy bien. Un día vamos a hacer eso. Vamos a hacer un día también de referencias cristianas. Estaría chido. Para hacer enojar Sí, allá a mi tía, la católica que está aquí a la vuelta. Eh, A doña Javiera, la otra vez vi un video con Gadito ajá, y estuve viendo el canal de una señora cristiana que se llama Javiera, ajá. donde estaba reventando One Piece. O sea, A el la video verga. era reventar a One Piece ¿Ah, y sí? con religión. Pues yo voy a reventar a doña Javiera después, vas a ver. Y Gadito y yo estábamos muertos de risa con todas las tonterías que decía la señora. Ay, no, qué oye, cosas. eso, al menos últimamente ha estado pasando que Chat, mucha gente... si pagan ese video lo vemos, ¿eh? Muy bien. La Biblia de One Piece dice Kiyotaka. Otra vez tú con tu Biblia de One Piece. Ya te dije que me la mandes. Eh, bueno, ahora sí. Bueno, ya sabemos cómo llega el padre Crespi, cómo se hace de las confianzas de los Schwartz, ayuda a Moritz. Y después llega Neil Armstrong. Después de bajar de la luna. A ver, ustedes, estando allá, estando más cerca de esa cultura, ¿cómo lo interpretan? ¿Y qué es lo que les dicen ya las versiones oficiales? ¿Que le dio curiosidad, andaba de vacaciones o qué pasa con ese tema? Claro, en este caso, según lo que se dice, ¿no? Y según lo que se menciona, el gobierno de los Estados Unidos solicita al gobierno ecuatoriano un permiso de investigación Ujú, dentro de lo que es la cueva de los tallos. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que puede haber contenido o puede haber información importante para el desarrollo de la humanidad. ujú, Y en este caso, en ese tiempo, el Ministerio de Cultura, que era el encargado de entregar dichos permisos, accede. ¿Por qué? Porque también lo usaron como publicidad al ver que quien solicitaba este permiso era Neil Armstrong, el ujú. cual decía que, y como todos saben, ¿no? En la Ojo, que luna, Armstrong era masón ajá, una eso, y otra que en la Ey, y luna era de no se alto sabía. grado.
Sí, No se sí. sabe qué vio él. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué vio, qué encontró? Porque a nosotros nos cuentan siempre solo una parte de la historia, pero no nos cuentan la historia completa. Claro. Sí. Entonces, posiblemente O sea, él tuvo contacto o tuvo la opción o la fortuna de ver algo más y él quiso corroborar eso que vio arriba ajá, hasta yendo ahí. abajo. Ajá. ¿Por qué? Porque incluso dentro de lo que se menciona y de las leyendas, porque la mayoría no hay, nadie ha podido comprobar, porque si hay los tours, tú bajas, llegas hasta cierto punto, pero de ahí ya no te dejan pasar más, porque los mismos Shuar son los guías, y ellos saben hasta qué punto te dejan llegar. Ujú. Ojo Entonces, con eso, ¿eh? ¿Sabes, John, dime, que dime. los Suar me recuerdan a los Andians? Sí, Claro. es así, o sea, Son es de guardianes de la misma un, familia. de un mensaje o de un, sí, de un Claro. mensaje, Vayan Ajá. apuntándole que las está esperando por ser referencias. conocido. Ajá. Es que es así, ellos saben hasta qué punto te dejan llegar y el por qué te dejan llegar ahí. Ahora, Claro. con esto eh, con esta información y sabiendo que Armstrong pudo haber encontrado algo ahí arriba, vino a corroborar y ver si es que lo que encontró ahí era cierto. Y muchos dicen que por todas las piezas que sacó eran en referencia a esto, que tal vez cuando él estuvo en la luna encontró indicios de otra civilización, de otro tiempo, de otro lugar, y que conectaban directamente con las culturas que existían aquí en el mundo. Como todos sabemos, las culturas que aquí existían, no solamente la egipcia, la sumeria, Mm, la hindú, todas tienen conexiones con los astros. Oh, y claro. curiosamente, la luna, ¿eh? La luna que tiene tanta importancia en One Piece. A mis mallitas Claro, también no me los dejen de lado, también tienen mucho Ah, que obvio, explorar sí, sí, acá. sí, sí. imagínate que prácticamente eh, varias de las culturas que existen en Latinoamérica, mayas, Ujú. aztecas, incas, Incas. lo que son igual en la parte de Chile, lo que son los... se me fue el nombre. En Chile son Ah, Ah, los... los mapuche. sí, los mapuches, todos ellos tenían como principal entidad, se podría decir, al sol. ¿Por ¿En qué? dónde estaban ubicados los comechingones? Dice... Esos estaban ah, yo me acuerdo que era mira, aquí, en el Orinoco, creo que era en el Orinoco. aquí están Creo que estaban diciendo... sobre el río Orinoco. Aquí, es que yo me quiero reír, es que no me dejan concentrarme. Dicen, sí, contra la ¿Qué? doña, viva Cristo Rey, pero ya bautizaron a Nika. Nunca estás solo cuando estás con Jesucristo. Tenmistas por siempre. Ese por el doctor Tenma de la serie Monster. Aquí, creé la iglesia Tenmista, por si se quieren unir, son Ojo. bienvenidos. Y Judas que está molestando a Marisa, ahí les encargo a los moderadores que si Judas sigue molestando a Marisa, me lo banían, porfa, para que no se le quite la costumbre. Este, bueno, me pregunta Lucero, que es una pregunta muy interesante, dice, oye, yo creo Venga. que te la hace a ti, John. ¿Tú qué crees que pudo haber visto ahí adentro? Yo me quiero imaginar a Neil Armstrong y el gobierno súper liberal de los Estados Unidos. ¿Y cuál es tu teoría de eso? Ya, hay varios puntos, ¿no? Yo creo que hay que partir directamente desde la historia que se tiene ahí, de que Petronio Jaramillo mencionaba que dentro de estos lugares existían salas ceremoniales y que dentro de esas salas ceremoniales existían mesas enormes de cristal y que prácticamente los techos que él menciona de las cuevas eran enormes Ujú. y que una vez, en una ocasión, cuando él menciona, ¿no? De que él pudo entrar, vio a seres enormes ahí. Entonces, Seres. tal vez seres, Co- ajá, a- a- dentro de las cuevas. Así como en ese Es que, nivel de es que, es Metal que, Slug, donde están los aliens es que grandotes. Petronio decía que eran mesas gigantes. Ajá, Mesas. O sea, Mesas gigantes. Y sobre las mesas estaban las cosas esas de las láminas. ajá. Es que Entonces, las láminas son él- grandes, no creas que son pequeñitas. O sea, las láminas miden que como más de metro y medio, ¿no, John? claro, se menciona que miden de 2 hasta 3 metros, Ah, ahí dos, incluso tres hay más metros, sí, grandes. sí. oh, Incluso dicen que hay más O sea, grandes, un ¿no? poneglyph. O sea, Sí, y que todas esas tienen llena escrito de información en diferentes tipos de lenguaje, o sea, todavía no se ha descubierto y tampoco nos van a decir, ¿no? Lo que encontraron o lo que van a descubrir ahí. Y si es que claro. tal vez ya lograron entender ese tipo de mensajes, tampoco lo van a decir. o sea, imagina, Gus, Sí. corrígeme si me equivoco, John, pero imagina que Petronio Jaramillo ya se había reunido con Stanley Hall y lo iba a llevar a la entrada donde él bucea para llegar a esa sala.
dentro de la cueva y Petróleo Jaramillo se muere misteriosamente. Sí, así es, él muere, o sea, prácticamente es como quien se diría, es un asesinato encubierto. ¿Por qué? Porque él estando en Guayaquil, donde él era oriundo prácticamente, estando en Guayaquil y ya a pocos días de salir para la excursión nuevamente, él fallece. Pero lo que no se explica es el por qué ni cómo. ¿Ya? Y creo que ese es un caso común de que sucede directamente que cuando alguien o algo está a punto de ser descubierto y no les conviene a las élites, ellos acaban con todo. Y Armstrong, yo personalmente pienso que tal vez en la Luna él encontró o vio algún tipo de información diferente, la cual le dejó esa inquietud de querer saber qué es lo que sucede o qué es lo que había ahí. Y por eso es que él desciende nuevamente buscando corroborar esa información. Por ejemplo, nosotros hablamos de que dentro de lo que fue de las culturas aquí encontramos entidades que son muy similares en varias culturas, en varias partes del mundo. Tal vez estas mismas figuras encontró Armstrong ahí arriba y quiso saber si esto estaba conectado directamente, y si eso fuera así, se podría mencionar de que a la final nosotros los seres humanos somos una mezcla de, o más bien dicho, el producto de una sola cultura que se dividió en diferentes subculturas para poder dar un diferente criterio a lo que de verdad es lo que nos está pasando. O sea, tratar de buscar un porqué. John, ¿has oído hablar al profesor Robert Scott de la Universidad de Arizona? Él tiene una búsqueda desde hace 15, 20 años, me parece, por toda Sudamérica, buscando una cultura madre que él llama los masmas. Sí, sí lo he escuchado, pero en este caso no. Si nosotros Es vamos a como una hablar de teoría ese más tipo de que... Sí, cultura, sí, exacto. A ver, y ajá, es una teoría más que todo, porque si nosotros vamos a hablar de ese tipo de cultura, de una cultura inicial, podríamos a ver las historias que, en este caso, no, de aquí, de esta zona de Sudamérica, existe la cultura de los incas, pero también existe la cultura de aquí y la historia de ellos, ¿no? Que principalmente es que Manco Cápac y fue el primero y él fue el que dijo aquí se va a hacer y lanzó una vara y el sol le entregó esa vara de oro y él la lanzó y donde la lanzó se clavó y ahí tenía que él crear directamente el, no. Ajá. En ese caso yo... su mundo o su tierra. Si nosotros vamos a eso, Ujú, existe también aquí en Ecuador una cultura que se llama los huancabilcas. Es una cultura de la costa ecuatoriana. Ellos vienen desde hace muchísimo tiempo atrás y ellos incluso llegaron a comerciar con culturas como los mayas y los aztecas. ujú. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos nadadores y expertos en navegación. Entonces se podría mencionar de que si nosotros vamos a buscar una cultura madre, sería muy difícil llegar a eso y tendríamos que recorrer, hacer una retrospectiva de las culturas hasta encontrar algo que las conecte a todas, lo cual va a ser muy difícil porque cada cultura va a tener su propio origen. Claro, claro, o sea, te pones a leer el Popol Vuh, te pones a leer la Biblia, te pones a leer el... Hay un libro que es muy revelador, que es Ujú, el Inuma Elish, el que narra todo el génesis de los sumerios. ujú. Vienen un montón de historias que después, 300 años, no me acuerdo si son 300 o un poco más, verías en la Biblia cristiana. Claro, solo con el de Gilgamesh, ¿no? El Gilgamesh. diluvio, ajá, la epopeya de Gilgamesh. Sí, sí, todo eso. Sí, mira, Sí, ponte, dice... y el diluvio es algo que existe en todas las culturas. O sea, si tú ves la cultura desde la Eh, parte de lo que Se tenemos en los conocen Himalayas hasta la parte 175 de, ajá, hasta la culturas con parte un diluvio, sí. de todo lado, o sea, cultura japonesa, chinas, coreanas, en todo lado tú ves la historia del diluvio y que un dios fue el que mandó el diluvio, ¿por qué? Porque se enojó con la humanidad en ese momento. Entonces, se dice y se menciona, ¿no? Y esto viene directamente conectado a lo de la cueva de los tallos, de que prácticamente la cueva en el momento del diluvio sirvió como un respaldo de lo que era la humanidad o la cultura humana o la historia humana hasta ese momento. Es como decir, como una biblioteca de Alejandría, pero en ese momento, en ese tiempo, hace millones de millones
de tiempo atrás, y no solamente digo miles de años. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos indicios de que la cultura humana sí existió hasta ese punto, pero no sabemos Ujú, cuántos reinicios tuvo la humanidad. claro. Déjenme leerle los comentarios. Dice, ahora entiendo por qué Robin le gusta escarbar en la historia. Dice Kiyotaka, entonces creo que Shanks vendría siendo un rey mago, entonces el hechicero con sus grandes poderes. Ay, sí. Si eso pasa, si Luffy es el Mesías, sería algo como Naruto con sus jutsus de evangelización. Dice, tal vez es del espacio igual, el sol y la luna, Naruto y Sasuke Pero son ya como... empezó, ¿eh? ¿eh? Ya evangelizó a Luchi, ¿no? Y a Kaku. Kaku se Ah, hizo niñera de Zoro y Luchi de Luffy. exacto, dice, el sol y la luna, Naruto y Sasuke son como Luffy y Zoro. Luffy el sol por Nika y Zoro la luna por Shimotsuki. Tremendo. Y bueno, dice, la pregunta aquí es ¿por qué a veces falta información sobre historia? ¿Qué hay detrás de eso? Sobre esa información que falta, pues esa información que muchas veces no conviene que la gente sepa. Es que incluso me parece que hay 100 años perdidos también Sí, Sí, en eso es nuestro verdad. mundo. Esos 100 años perdidos hacen referencia a al toda la siglo información que vacío. se perdió en la biblioteca de Alejandría y Sí. directamente al siglo XX en One Piece. Como Ajá. les mencioné, Oda no hace las cosas a lo pendejo, sino que busca directamente que lo que pasa dentro de One Piece sea conectado Incluso, directamente con lo que incluso se pasa. supone que Robin es una alegoría de Hipatia de Alejandría, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Entonces, Dice Judas, podría ser la misma cultura pero vista de diferentes maneras. Y eso las dividió en cientos de culturas diferentes. Dice, como cuando una persona se inventó un chisme y cada enrosca tiene su versión. Dice, el ser humano crea culturas. Sí, o sea, bueno, es que ese es un tema bien complejo porque como dice el buen John, o sea, tratar de conectar todas las culturas del mundo por algo es bien complicado y bien complejo. Lo único que, digamos, se tiene en común es que antes de la era del cristianismo, todas se conectaban a través de la naturaleza. O sea, todos buscaban sus dioses, sus deidades, sus ceremonias. Eran, para rendir tributo a la naturaleza, creer en la naturaleza como tal, crear dioses a partir de los elementos naturales, ¿no? Que casi sí, en eso sí. todas, ¿no? Porque también te vas como a la India, ¿no? Y son un poco diferentes, y te vas a Asia y también son un poquito diferentes, pero, híjole, es bien complejo ese tema. Y, Sí. y bueno, John, otra cosa, vámonos ya con el tema todavía grueso. Esta biblioteca, ¿cómo se creó? ¿Quién la creó? Eh, ¿Quién puede acceder a ella hoy en día, si se puede acceder o está perdida o qué pasa con esta biblioteca? ¿Cómo es cómo es que pasamos de que Neil Armstrong entró a la cueva del Tallo, vio ciertas cosas, la muerte del padre Crespi, no, perdón, el incendio de la iglesia del padre Crespi? ¿Qué le pasó al padre Crespi después? Y todo eso, o sea, es que tú te lo empiezas a contar y te empiezas a generar como una película de esas de misterios, tipo el Código Da Vinci, ¿no? Y todo está... Tal cual, ¿eh? Tal cual. Claro, así es. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a indagar un poco más en la historia, y desde la última expedición grande, que fue la que hizo Neil Armstrong, desde ahí no se han realizado más expediciones. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno prohibió el ingreso a este tipo de zonas. Después de ver todo el material, no solamente económico que se podría decir que sacaron, sino también el tipo de instrumentos, de obras, de Ujú. todo lo que sacaron de ahí. Entonces, al haber hecho esto, el gobierno prohíbe la entrada ahí para que son excursiones de investigación, con fines investigativos. Ver, Actualmente solo se hace John, descensos turísticos. Dime. sí. John, ¿verdad o mito que en alguna expedición de las que se han hecho a la cueva ha sido promocionado, bueno, patrocinado, pagada por Eric von Daniken? Ya, Fogdaniken es uno de los más importantes de aquí en este caso. ¿Por qué? Vale. Porque él financió la primera investigación, que fue la de Ah, él Marcial. fue. Sí, él es el que financia la Oh, primera entonces investigación. estaba bien. Mira. Y juntos, o sea, Von Daniken es uno de los que
le presiona para que ingrese ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas historias, ¿no? Y varias cosas de las que se menciona, de que no solamente él, sino que también Stanley Hall fueron los que dieron a conocer esto. Y al momento que ellos dicen que hay una cueva donde hay piezas de oro, donde de plata, donde existen cerámicas, el Von Daniken da el paso, o más bien dicho, financia esto. En ese tiempo creo que les dio, creo que es más o menos 50,000, $60,000 en ese tiempo para ¡Hala! financiar dicha investigación. No, pues ¿Ya? un chorro. Y este Ajá. señor quién sabe qué, ¿cómo dicen? ¿Von Daniken? Von Daniken, a la gente cuéntenle quién es para que traten Ah, de... bueno, él es uno de los creadores de la teoría del antiguo astronauta. Ok, Y es uno de los fundadores del programa de History Channel Alienígenas Ancestrales. fíjense, para que vayan ahí ustedes armando su rompecabezas también, Sí, sí. dice Mr. Es, San. es un investigador. Su libro más importante, creo que sale entre los 50 y 60 y se llama Carros de Fuego. Ujú. Carros de Fuego, dice Mr. Y Santiago. está Ah, basado precisamente en cosas de la Biblia. claro, dice, Porque él estudiaba para sacerdote y ok, abandonó el sacerdocio cuando empezó a dudar de las cosas que estaba leyendo en la Biblia. claro. Mira, dice Mr. Santiago, pregunta chicos, ¿creen que para el One Piece Day lleguemos a ver las fechas confirmadas de los nuevos capítulos doblados a One Piece Latino? Y si Oda se inspiró algo de la historia de Shogun Kong. De... Sun Wukong. Son Wukong, sí. Sí, Sun Wukong, sí, obviamente es algo de Luffy. Sí, y... Pero la inspiración más grande de Sun Wukong es Goku, porque Claro, son Goku. sí. Ajá. Y dice... ibas a decir algo, John, ¿verdad? Claro, lo que les iba a decir, no solamente Luffy tendría inspiración en Son Wukong, ¿no? Ujú. Porque hay varias cosas que se mencionan de que no solamente él, sino que también se vendría a hacer referencia a Kintoki, que es uno de la mitología japonesa, que prácticamente era el que igual hacía lo mismo que Luffy, ¿no? Daba a ciertos pueblos y ayudaba a la gente y los liberaba y se hacía amigos. Entonces también podría verse por ahí un poco de referencia de eso igual. Ok, y de lo del One Piece Day, no lo sé, no lo creo. Yo creo que se van a tratar de enfocar más en las cuestiones que vayan a salir en el país nipón, películas, no sé, eventos, no sé, obras de teatro si quieren hacer de One Piece, no sé qué más pueda venir en el One Piece Day. Yo creo que lo del De hecho, ya viene doblaje, el One Piece Day, ¿no? sí, ya casi. Viene el One Piece Day y aparte viene el verano de Universal, donde Ujú, presentan siempre una especie de montaje de One Piece ujú, con actores. sí. Que por cierto, de ese montaje es donde Oda conoció a su actual esposa. Para que estén bien atentos al One Piece Day, que yo no creo que vayan a salir en latino. Si a lo mejor te salen los nuevos Blu-rays de otras cosas, que O sea, lo que puede salir en el One Piece Day probablemente va a ser el tráiler oficial de live action. eso sí, Eso y sí. ya, porque lo del doblaje, eso sí, el super Y, tam- equipazo de y también marketing. recuerda cuál es el One Piece Day. Es el 23 de julio, no me acuerdo, 22 de julio. 22 de julio, me pasé por un día. Y el 22 de julio se está rumorando en los pasillos de Toei que el 22 de julio es el capítulo donde va a aparecer el Year Gear 5. Sí. Year Fifth, que va a estar espectacular. Supuestamente por ahí dicen otros 10 capítulos, Sí, sí, sí. más o menos. Bueno, dice también Kiyotaka, dice, si se fijan, One Piece va en paralelismo Roger Luffy con diferentes historias, pero con algo en similar. También los arcos de Arlong Park con Isla Gyojin, Arabasta con Dressrosa, Whole Cake con Enies Lobby, Wano termina algo parecido con Thriller Bark, dice. En Enies Lobby Water 7 se fue Robin y Whole Cake se fue Sanji. Y bueno, ahí más o menos están. Sí, es mucho de paralelismos, pero siempre trato de cambiarle un poquito, ¿no? Para que no se note tanto. Y bueno, estábamos hablando de este señor, ya saben quién es, el que financió esta expedición para el señor Hal, ¿fue? Para
para Stanley Hall, ¿no? Él fue el que le financió a él. O a... A Moritz y a Stanley Hall, que son los que A los primero dos. A los ingresan. dos A se los los dos financió. les financió, sí, sí. Ok, después de Ajá. que viene Neil Entonces, Armstrong, se quema la iglesia, ¿no? claro, después de lo que pasa con el Armstrong es lo que se quema directamente y desaparece ciertas cosas, ¿no? Y las piezas más importantes en este caso son las, Cuando principalmente las muere el placas padre metales. Crespi, también saquean la iglesia, ¿verdad? Claro, el padre Crespi muere y desaparecen varias cosas en este caso, hay que tener en Sí. cuenta. Eh, Incluso personas aledañas al convento donde el padre se encontraba anteriormente, saquearon después de eso que sucedió. ¿Por qué? Porque sabían que las piezas eran importantes y el valor que tenían no solamente histórico, sino también monetario, porque son piezas que si tú vas a una subasta, te van a pagar, te van a dar dinero por ello. Entonces, después de haber sucedido esto, es que se vuelve mucho más misterioso todo lo que sucede con la cueva de los tallos. ¿Por qué? Porque se prohíbe el ingreso para investigaciones, se desaparecen ciertas piezas, otras piezas nunca se volvieron a ver, nunca se volvieron a encontrar. Y la gente que fue ahí ya no le permiten el ingreso. Y las expediciones que se realizan son únicamente turísticas y solo te hacen bajar hasta cierta parte. Anteriormente hablábamos de quién construyó, cómo se construyó. Eso realmente nadie tiene idea, nadie se sabe. Se han intentado hacer o han hecho varios estudios de que de dónde viene o qué tipo de piedra es la que se encuentra ahí. Estudios de carbono 14 para saber el tiempo que tiene esta estructura. Pero no se ha llegado a nada concreto. Todos los estudios que se han realizado por A o B motivo quedan frustrados, no se completan, se truncan. Pero incluso dentro de la cueva, ustedes si bien investigan, hay fotos donde se ve a Armstrong, donde se ve a Moritz parados, donde hay puertas dentro de las cuevas que parecen haber sido cortadas con láser de la forma perfecta en la que se encuentran escuadrados. Y esto también nos hace referencia a a la cultura incaica en el Perú, que también existe una puerta igual, hecha así mismo con piedra enorme y parece cortada con láser y que la conocen como la Puerta del Sol. Se dice que este es un tipo de portal que te puede transportar o te puede trasladar hacia otro lugar, hacia otro, se podría decir otro universo, otra parte del tiempo. Ok, estas Y puertas no se pueden abrir, me imagino. ¿O sí? claro, nadie sabe cómo, ¿no? Se dice que existen formas de hacerlo, se dicen que existen rituales, se dice que existen... Tú sabes que cuando se habla de estas cosas, existen muchas cosas que se mencionan, ¿no? Claro. Pero hay ciertos lugares dentro de la Cueva de los Tallos que eh, hay que pasar por espacios muy pequeños para llegar a ciertas zonas. Pero esas zonas no se puede acceder de manera fácil. Y varios de los equipos que ingresaron en ese tiempo y que en algún momento, como decíamos, la sobrina de Stanley Hall, la nieta de Moritz, siguen ingresando, pero no lo hacen con el fin ya de extraer o de sacar cosas de ahí, sino que quieren llegar hacia el centro de este tipo de cuevas. Entonces, al momento de hacer las expediciones, llegan hasta cierto punto, está marcado ese sitio, regresan y vuelven a ingresar después de un tiempo, llegan hasta ese punto y tratan de avanzar. Pero hay muchas incógnitas dentro de esto porque la misma cueva les impide que pasen desde ciertas zonas, ¿ya? Porque incluso se tiene conocimiento de que dentro de la cueva existen serpientes que son sumamente venenosas y son ciegas, igual arañas de la misma forma. Y Claro. estas aparecen o llegan hasta cierto punto y los mismos animales o la misma cueva impide el paso o como que no quiere dejar que la gente sepa. Y esto, varios de los indígenas igual mencionan que cuando esto sucede es porque la gente no tiene buenas intenciones. Pero si Claro. tú eres alguien que tenga buenas intenciones y que no vayas con el, ¿cómo se podría decir? Con el corazón impuro, como se puede decir, sin bondad, sin un buen sentimiento, esto, la cueva mismo te va a indicar por dónde ir. Y esa es una de las cosas que siempre a uno le queda la incógnita de que si voy o si otra persona va y tiene eso, ¿qué sucedería? ¿O hasta dónde se va a llegar? ¿O hasta qué punto vamos a encontrar? Oye, John, una de las cosas que he visto en fotos y en video también, que me impresiona mucho de la Cueva de los Tallos, es en el mero fondo, esa piedra pulida, que se ve así pulida,
impresionante, que es como una especie de puente que sostiene toda la cueva. Es como si fuera una plataforma así que se está sosteniendo toda la piedra donde está la entrada a la cueva. O sea, haz de cuenta que parece que como que la hicieron gente, como que personas la pulieron y la hicieron esa entrada. Porque son piedras, pero de toneladas, no creas que los cortes son rectos. Parece hecho con sierra de diamante, con punta de diamante. Sí, con láser, con diamante. Sí. Porque si tú lo observas, son cosas que de hacerse se pueden hacer con la tecnología y con todo lo que tenemos ahora. Pero ¿hace cuánto estuvo eso ahí? ¿Hace cuánto? ¿Quién lo trasladó? ¿Quién lo metió? ¿Cómo se dio? Hay mucha gente que intenta justificar todo lo que existe dentro de la estructura. Son los flujos internos de agua que existen ahí, porque dentro de la cueva existe un río que cruza igual, dentro, un río interno y todo, y existen ciertas partes donde hay incluso lagunas dentro del mismo, donde habitan, incluso hay peces ahí, que de igual manera, por las condiciones en las que se encuentran, es difícil llegar ahí, y es difícil encontrar seres vivos dentro de ese lugar, pero existen. Y se tiene el indicio de que de una u otra forma las personas que en algún momento llegaron a estar ahí o hicieron eso que se ve posiblemente tenían mayor conocimiento de lo que nosotros creemos, de cómo es la vida y de cómo ha llegado a ser hasta este punto. Entonces, ahí viene, y esa es la parte importante de mencionar, que tal vez en ese lugar se puede encontrar el origen de la vida, que es lo que se presume que buscaba en este caso Armstrong, que es lo que él buscaba, saber de dónde venimos, y que mucha gente, muchos investigadores, muchos filósofos, teólogos, incluso investigadores de lo paranormal y de la ufología, mencionan que dentro de esta cueva se puede encontrar el verdadero origen de la humanidad. Ok. El génesis de todo. Mi querido John, creo que no sé si soy yo, Sango, le escucho como un ruidito, ¿no? Y como que de repente se oye medio lejecitos, John. ¿O soy yo? No, sí le he notado que el micro le está haciendo como que falso. Sí. Nomás sí, Sí, como que a te lo ratos me puedes hace un pegar. salto, como que... Pégatelo un estoy poco nada igual. más. Sí, Sí, ya me pegué un poco más. Ahí me ándale. dicen si se escucha mejor. Ahí Sí, estás. sí, mejor. Ya. Ahí. Yo aquí les voy a abrir imágenes de la cueva de los tallos para que más o menos se vayan dando un tallón. Qué buen chiste, olvídenlo, fue un mal chiste. Exactamente. Híjole, mi querido John, Ahí me llegó un raid ahorita. sí, que bienvenidos. Kaisa, ¿cómo estás? Kaisa hermosa, bienvenida. Bienvenidos. ¿No tenías idea de esta cueva? Pues quédate y vas a averiguar de dónde sale esta cueva. Exactamente. Déjenme mientras. ¿Cómo muere el padre Crespi, mi querido John? ¿Y cuándo muere? ¿Cómo se da su muerte? Cuéntame. Claro. Bueno, como se sabe, ¿no? El padre Crespi fue una de las personas que estuvo directamente involucrado, ¿no? Más bien dicho, no en el descubrimiento, sino que ¿qué podría decir? En el dar a conocer la cueva, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cueva ya existía, la gente ya sabía, ¿no? Entonces, todo esto ya se tenía en cuenta desde esos tiempos, pero los únicos que conocían, los únicos que sabían, los aborígenes o los indígenas de ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta de que el padre más bien muere de causas naturales. ¿Por qué? Porque no es alguien que haya tenido problemas, ni que haya buscado esto, ¿no? Entonces, el padre muere por su edad, porque cuando ya llega o ya estuvo involucrado con lo que es la cueva de los tallos, él ya tenía una edad considerable. ¿Ya? Entonces, él prácticamente llegó después de los 50 años y trabajó muchísimo tiempo en lo que es el Ecuador. Hay que tener en cuenta de que toda su vida él pasó en Cuenca, que es una de las ciudades principales de acá de Ecuador. Gracias, Cavendish, por seguirnos. Discúlpame, John. Gracias, Cavendish, por seguirnos. Dale, Bienvenido. Cavendish Shama. Ok, él era de Cuenca.
Claro, él vivía en Cuenca literalmente. Y ya Fallece en los 80, ¿no? Sí, años 80. Todo eso pasó en los años 80. Por eso es que les hablaba de Sí, la petrolera. lo de Morris es en los 60s, los 70, ¿no? Lo de Morris. No, lo de Morris es más o menos a la par. Van por ese lado. Ok, lo de Neil Armstrong sí, ese sí está confirmadísimo que fue en los 60s. A finales, ¿no? Sí. Como los principios de Armstrong, los sí. 70s, Unos meses después del viaje a la luna. Que en el 69 es cuando van a la luna, ¿no? Sí. De hecho, Yo creo que fueron antes del unos Mundial de México 70 fue Neil Armstrong allá a la cual los tallos. Fue una cortina de humo el mundial para que no se enteraran. Exactamente. Sí, en este caso hay que tener en cuenta de que el padre eh, llega al Ecuador en una época en la que directamente el país todavía no estaba en un avance, se podría decir, tecnológico avanzado, ¿no? Él llega más o menos en los años 20, 1920, 1925. Y desde ahí él sigue trabajando por toda la gente, por todo. Y entonces fallece en los años 80. Entonces él no estuvo involucrado totalmente con lo de la cueva, sino que en ciertas partes de su vida él fue y estuvo ahí. Entonces hay que tener en cuenta de que la vida de él se desarrolla directamente en la ciudad de Cuenca, trabajando más en esta zona, y los últimos años de su vida, más o menos unos 20 años, por eso es lo que mencionábamos que Armstrong en los 60, 70 más o menos él fue, es porque Crespi ya tenía su acercamiento ahí. Ya. Entonces Bueno. con este acercamiento que él tiene, da a conocer este sitio, no porque él quisiera, sino porque hace como que una alegoría de lo que él conoce y de lo que la cultura de ahí le explica, porque él entiende de que las culturas que se encuentran aquí en el Ecuador son muy diferentes de lo que él conoce directamente. Entonces, formó se podría decir, un museo propio de todo lo que le salía de ahí, de todo lo que había ahí. Y después de eso, varias de sus colecciones pasaron, como les digo, algunas aquí se quedaron en el Banco Central, que es lo que custodia prácticamente todo el capital del país. Otras se perdieron y muchas de ellas se dice que siguen perdidas. Incluso hay gente que ha mencionado que las tiene, piezas propias de esto. Órale. Y qué cool. Dice Mr. Santiago, ¿alguien sabe si para el mes de julio tengamos algo de live action de One Piece? ¿Veremos un tráiler? Vamos a ver algo en el One Piece Day, eso sí estoy seguro. Creo que Buggy dice también, Mr. Santiago, será de ayuda para Luffy porque este quiere destruir a la marina y salvar a las personas pobres de los Tenryubitos. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Luffy? O... Sí, porque Buggy quiere ir por el One Piece. Entonces, cuidadito ahí. ¿Qué piensas de eso, mi Pero Baggy Sango? ya va por el One One Piece, o Piece. sea, no, ¿qué le va a ayudar a Luffy? No, al contrario. Yo creo que Baggy va a llegar a Laftel de suerte. O sea, mientras todos van a juntar y van a pelear sin matarse por los Road Poneglyph, Baggy va a llegar de suerte a Laftel así de ¡llegué! Claro. Mi querido John, ya estoy viendo una imagen aquí del padre Crespi con esta lámina gigantesca, o sea, se ve que está bastante grande. Es una lengua muerta, me imagino, lo que tienen escrito, pero ¿se han acercado o se sigue estudiando para saber qué Son dice esto símbolos. o está Son prohibido? símbolos. Bueno, según lo que tengo entendido, sí hay gente que lo ha estudiado, pero todavía no se saben, no saben qué dice, no saben qué es lo que menciona ahí, ¿no? Claro. Entonces, incluso, y no sé si saben recientemente, ¿no? Will Smith también bajó a la cueva de los tallos y ¡Ojo! también ¡Will Smith! pasó por Ojo. esto. Sí, eso pasó más o menos en el mes de febrero, marzo, estamos así 2 meses nada más. También uno que me enteré que bajó de la cueva fue Kobe Bryant, hace como 10 años más o menos. Mira, Sí, entonces son gente que tiene cierto acercamiento con lo que son los grupos masones, las élites. claro. Sí. Son gente que está Mira, dentro de ese círculo. Con aquí, las, ¿cómo le llaman? Las sociedades discretas. sí.
No, Ajá. no secretas, Las discretas. discretas. Aquí hay fíjate, encontré un encabezado de un periódico que dice, Morix insiste en que bajo los Andes hay un mundo subterráneo. La cueva de los tallos no son arqueológicas, sino geológicas. Buen encabezado, ¿no? Un mundo Ajá. Sí vende, sí subterráneo. vende. Un mundo subterráneo. Te lo firmaría Morgans, pero fácil. Fácil. Es que está E- muy... Sí. Es, es lo que, bueno, hay una leyenda sobre un sitio que se llama Agartha, Ujú, que se Ajá. supone que es el mundo subterráneo. O sea, que dice, según esto, según Agartha, es un ujú, libro que se llama Agartha, según esto, todo el mundo está conectado por túneles subterráneos. ok. Sí. Y hay entradas Como en el varias viaje, partes. como el viaje al Hay centro siete, de la Tierra, ¿no? Más o menos. exactamente, hay siete Sí, entradas, hay exactamente. siete entradas en el mundo. Para que vean que a veces la realidad podría superar a la ficción si fuera. Sí, sí, sí. Dice, la expedición de Morix intenta aclarar los misterios de la prehistoria. O sea que, ¿cómo dices que se llamaba el señor que buceaba, que entraba por Petronio, la Petronio Jaramillo. Petronio Jaramillo? Este señor, cuando fallece, no sé si nos contaste qué fue lo que dijeron que le pasó y qué fue lo que ustedes creen que en realidad le pasó. Claro, mira, o sea, en este caso no hay que tener en cuenta de que él es uno de los principales buscadores, se podría decir, Eh, de la cueva, de qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió, ¿no? Ujú, Pero él lo único que mencionaba es que dentro de la cueva existía un mundo diferente, que él había estado ahí, había llegado y prácticamente no, lo que él menciona y lo que él dice es que dentro de la cueva ujú. quería mostrar o quería decir al mundo de que había algo diferente, pero muchas de estas cosas no se sabe si son reales, si son ficción. ¿Por qué? Porque nadie lo puede aseverar, ¿no? Nadie lo puede decir. Y Mira, bueno, lo que fue lo que pasó. un ejemplo de lo que menciona John con Petronio Jaramillo, Ujú, lo tenemos acá en México, exactamente en Mérida. Si tú te metes por un cenote, que viene a ser la Cueva de los Tallos en escala, ujú, pero con agua, ujú. te metes ahí y cuando atraviesas ciertas, digamos, cierta profundidad, Claro, encuentras entradas a una serie de túneles bajo el agua y que te van llevando a otros lados claro. y encuentras cuevas y cuanta cosa. Así fue como encontraron, por ejemplo, unos restos, unos restos arqueológicos que los arqueólogos que los encontraron los relacionaban con el mítico, el inframundo maya, Ujú, por cómo lo Claro, describe el Popol Vuh. Así como lo claro. describe el Popol Vuh, así es como lo encontraron. Wow. Mira, dicen, Zoro llega primero, dice Marisa, el One Piece. Dice Mr. Santiago, pero no sabemos nada de qué fecha llegan los capítulos del One Piece Day. En lo más probable, si no hay nada relacionado al doblaje latino, la gente va a desconfiar de Netflix y Toei Animation. Toei y Netflix están esperando a que salga lo del tráiler para poder anunciar los capítulos. Ya sea estrenarlos o... Fíjate, todavía nos faltan 2 meses. En junio, si se aseguran que va a salir el tráiler o algo, un avance del live action, ya te van a saltar que en julio van a llegar los capítulos. Yo pienso que van a hacer eso como estrategia de marketing. Pero no sé qué piensen mis compañeros, el Sango y el Nakama. bueno, no, los capítulos creo que al final van a salir, ¿no? Y el live action es algo que se va a dar y mucha gente, como les decía, ha empezado a decir que el live action, que han visto un avance y todo, que está pésimo, pero como decimos, ¿no? Son solo fake, no se sabe todavía si es verdad, si es mentira. Claro, Pero creo que si el One Piece Day sabemos que está cerca, posiblemente ahí salga el avance de lo que es el live action y también de lo que se ha venido rumoreando que es el capítulo en colaboración con Warner, ¿no? Que es lo claro. que se espera y lo que se dice que va a salir directamente. Eso, Gadito hizo un video que me pareció muy bueno sobre quién va a tomar el ¿Lo de capítulo. furros?
Creo que quién puede ser el animador que pueda hacer el episodio del Year Fifth. Y sí mencionó que no hay mucha evidencia de eso de Warner, entonces ándense con cuidado Exacto. con esa info. De hecho, Sí, yo sí. también por eso no decía nada, porque decía, pues es que quién lo dice, o sea, y Sí. me puse a buscar en Ajá, páginas de a mí, Warner y todo, y en Toei, y no sí, hay. a mí también me lo preguntaron y obviamente no hay fuentes fidedignas que te digan, sí, 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 Warner va a ser ¿cómo se llama? El team Sí, con Toei para hacer la quinta marcha. Pues no hay, ajá, no hay fuentes. es como Ahora sí que cuando. Miami me lo confirmó, pues Exacto, no. sí, es como cuando dijeron, ¿no? Que Redon había filtrado la fecha de estreno de lo del tráiler de live action y que pues nada más era una cosa que agarraron de ahí que él pensaba, que él quisiera que fuera esa fecha, ¿verdad? Pero ya ven cómo es la vida. Ay, no. Bueno, Espérate, si vas a hablar de Redon, deja abro la ventana, si no me voy a ahogar con tanto humo. no, no, no. Muy bien. Sí, es que a veces es complicado. Es complicado, dice el Joker, no lo entenderían. Esto es real, hijo, dice Lucero Francisco. Bueno, mi querido John, vamos a tratar de cerrar el tema de esto. Si tienen preguntas, chicos, pregunten. La verdad que es un tema bien interesante. Yo quisiera que me Te me contaran. quedaron preguntas. Sí, pregunten porque está muy interesante y para volvernos a juntar. No es difícil, Sí, pues pero pregunta. Nah, no es no es difícil. A ver, difícil, pero se por van a nuestros tener que. horarios no es difícil, complicado si fuera algún compa de España y sí, Sí. complicado. O de Sí, pues Sí, Japón o de sí, otros lados, sí, sí, sí. ustedes pregunten, hagan preguntas sobre este tema que está muy interesante. Yo, por ejemplo, en esa biblioteca, mi querido John, hay indicios de que haya, no sé si ya lo respondiste, Tego, porque como que un poquito como en el micrófono a veces me perdí un poquito, pero haya indicios de que existan documentos, artesanías, objetos valiosos de otras culturas aparte de los Shuars. es que en este caso lo que se menciona es que es una mezcla de varias culturas lo que existe dentro de ahí. Si Sí. tú ves imágenes de lo poco Ujú, que se tiene registro fotográfico, hay imágenes de eh, secciones prácticamente donde se ve dioses de los ujú. Pero por ejemplo, iris. estas imágenes, eh, son hechas, o sea, ¿saben si son hechas por los mismos Shuars o son realmente de esas zonas del Y mundo? ese es el misterio. Eso es Es, lo que no se sabe. Eso es Nadie lo ha que se sabe, podido porque, decir, o sea, porque de dónde es. la- se supone que al padre Crespi, le regalaban esas láminas. ujú, la Entonces nunca le biblioteca. Pero dijeron, dicen que eran sencillas a comparación de las que se encontraban en la biblioteca, ¿no, John? ajá, exacto. Y lo que dicen prácticamente, o sea, es de que ellos tampoco sabían, o sea, los Shuar, de dónde salía esto, que ellos tampoco tenían el conocimiento completo de dónde venía o de dónde salían este tipo de placas o de reliquias, ¿no? Pero Claro, ellos lo que hacían era llevarlas hacia los ancianos de la tribu y ellos les mencionaban que prácticamente eso es un recuerdo de sus antepasados, de las culturas anteriores hacia ellos, pero ujú, específicamente no se dice, o sea, de dónde o de qué parte salían. claro. Oye, porque Acá, eso. acá en mi chat tengo una pregunta del maestro Ciel que dice, ¿se sabe si se logró entender la escritura de las placas o en la actualidad todavía se sigue intentando descifrarla? Claro, en este caso se sigue intentando, ¿no? Eso es lo que se tiene en mente, de que se sigue intentando descifrar algunas que se tiene y otras que prácticamente no se sabe qué sucedió. Oye, Pero John, lo poco, y dime. por ejemplo, John, algunos de los signos o símbolos que aparecen en esas placas, ¿no los han, digamos que, asimilado con algún idioma, no sé, de Sí, la Conchinchina o no sé, de otro lado? sí, Así que Sí, sí. en digan, este tiene caso, similitud, ¿no? Sí, sí, Mira, digo. o sea, tiene... hay similitudes, ¿verdad? Y dicen que hay similitudes no solamente Ok, con varios jeroglíficos que son del idioma egipcio, sino que también con lo que es la cultura sumeria. O sea, se tienen indicios
sé que es una mezcla de este tipo de escrituras. Y no solamente eso, sino que Es también una mezcla de idiomas entre reactivo, siendo Aunque no el sé, maya, el quichua. no Y sé, entonces como que es una mezcla completa de varias cosas. no sé, pero yo no tengo entendido, igual es de ignorancia de mi parte que el sumerio, eh, mucha de la lengua antigua sumeria no se entiende, o sea, porque como que Ajá. ya es una lengua muerta, por así decirlo. Entonces yo me imagino que eso complica todavía más, ¿no? El entender qué dicen las placas. Y mira, por ejemplo, me hacen una pregunta. ¿Crees que ya haya alguien que lo descifró y no lo hicieron saber? Santo Dios, qué pregunta. Vaya Dios a saber eso ahí sí, como dicen, ¿no? Ah, Tal vez sea ahí sí, ni cómo. Sí, sí, esa pregunta es de esos rompebares con las que no puedes responder. Sí, no, es que lógico, o sea, si alguien lo descifró, pues nunca vas a saber. Pero Claro, en el caso, John, de Don Petronio, claro, no, este, él, se rumora, bueno, se rumoraba, bueno, se sigue rumorando más bien, que a él lo silenciaron, ¿no? Porque iba a llevar a claro, él Stanley fue Hall. asesinado, eso iba, él fue asesinado, o Sí, sea, sí, él sí. iba A a ver, decir cuéntanos de dónde eso. se encuentra, o sea, él iba a decir, o sea, tenía escrito dónde se encontraba, un mapa supuestamente subterráneo de las cuevas, de dónde se encontraba la ubicación del tesoro, dónde se encontraban las placas metálicas, dónde se encontraban las salas ceremoniales, pero él es asesinado cerca de su casa, para colmo, o sea, en el año 98, eso hay que tener en cuenta, tampoco es tan lejos, ¿no? Pero es asesinado en el año 98 y se queda toda la información que él tenía con esa incógnita de que dónde está, que qué pasó, por qué no hay. Ujú. Es el Oye, problema y sí, a él lo silenciaron y es como ha pasado en muchas cosas, ¿no? Varias personas me han dicho alrededor del mundo que han tenido la capacidad o han llegado a descubrir ciertas cosas, lo silencian para que esto no se describa o no suceda. oye, ¿y crees que las tienen hijas? Me imagino Stanley Hall, ya lo mencionaron, y el señor Morix, ¿tienen hijas? ¿Crees que les interesaría algún día venir aquí a los Sonidos del Grand Line a contarnos desde su perspectiva todo eso? Sería muy difícil, pero no imposible. Vamos a intentarlo. Si llegamos a 100 seguidores, lo vamos a intentar contactar a las señoritas o a las señoras, me imagino. No sé qué edad tengan al día de hoy. Para ver si nos pueden platicar algo, porque es algo bien interesante. Eh, este señor, ¿cómo fue asesinado? O sea, simplemente le dispararon, parece un Sí, accidente. le dispararon así como estilo sicariato que llegan y te disparan y no sabes quién fue y así. O sea, fue ese punto de que él estaba, Lo ¿cómo hicieron podría parecer decir? un asalto. Ya, Sí, algo así, uf, fue así. típico. Tú llegando a tu casa y antes de entrar a tu casa te disparan y listo, nadie sabe quién fue ni cómo fue y nunca se hizo una investigación completa de cómo fue o nunca se encontró el culpable. Ese es el Claro, problema también. Y creo que fue un día antes de que llevara Stan Hall, ¿no? Creo que se habían quedado Sí, una un noche día antes antes. de que yo abajo. Sí, Sí, una eso hay noche que antes tener creo en que habían cuenta. quedado en que se iban a ver para que lo llevara al lugar donde iban a bucear para llegar a la biblioteca metálica. Ajá. Bueno, donde estaban Ujú. las grandes mesas, claro. perdón, y luego ya de ahí a la biblioteca. Mira, dicen, Claro, es ¿cómo? que o sea, di- él quería hacer eso. En el 98 quería hacer eso. Pero cuando sucede esto, Hall retrasa su viaje un año para evitar eso. ¿Por qué? Porque él también le habían llegado amenazas de que no siga buscando lo que no se le ha perdido. Y cuando él ve que matan a Petronio, él se aleja por un tiempo. Pero Ok, después de eso, él regresa nuevamente para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y vuelve a querer hacer nuevamente un reconocimiento de la zona. Pero a la final no logra hacer el ingreso, se podría decir, y únicamente publica la localización supuestamente calculada del tesoro que le da, en este caso Petronio, y lo informa tanto a la Embajada de Ecuador como a la Embajada del Reino Unido, pero ninguno de las dos embajadas ha hecho algo o ha buscado la forma de ingresar ahí para sacar, porque al ser un patrimonio nacional, muchas de estas cosas siguen perdidas, siguen ahí. ya. Oye, pues vaya caso, ¿no? Con todo esto de poder encontrar el origen de la humanidad, ¿no? Y a ver, vamos a ser Es que sinceros. eso tiene mucha relación con el río Poneglyph, porque Claro,
Es que esto prácticamente también es un río. ¿Por qué? Porque juntas, yo pienso que debes juntar las laminillas, Ujú. formas lo que es el río, o sea, la biblioteca, y ahí te va a contar la historia del mundo. Eso es lo que estoy entendiendo, que eso es lo que se supone que está en esa cueva. Claro. Y los guardianes son la tribu de los Sí. Suar, que vendrían a hacer las veces de los Andian en One Ujú. Piece. Dice Lucero, como dicen en todos los casos que no quieren investigar, dicen se suicidó. Exactamente. Ah, sí, Ajá, solo faltó que Ah, exacto. dijeran, lo suicidaron lo también, por acá se dice suicidaron. así. Es la única Exactamente. forma en que logran cubrir Oye, eso y y por logran. ejemplo, yo me imagino que han intentado llevar estas láminas o en su momento lo intentaron llevar con los Schwartz para ver si ellos podían decirles qué decía, pero ellos qué les comentaban al respecto. No, no se los traducían, no sabían Eso es traducirlo. lo más interesante, cuéntale, John. O sea, ellos en cierta parte sabían hasta cierto punto las cosas, pero tampoco le iban a revelar todo porque decían que no, o sea, muchas de las personas que se encontraban ahí no eran Dignas. del agrado, ajá, dignas se podría decir. ¿Por qué? Porque varios de los Shuar podían entender ciertas cosas, porque incluso se dice, ¿no? Y esto es un dato que no está en la historia y todo, que el jefe Shuar, el que conocía a Petronio Jaramillo y que se hizo amigo de él, le entrega a su hijo para que lo lleve hacia la ciudad a cambio de educación, y él era el que le entregaba las tablillas. ¿Ya? Ujú. Pero al momento que Petronio llega nuevamente, al oído del jefe Shuar, llega de que don Petronio tiene prácticamente a su hijo como esclavo, y él dice que matará a Petronio, y se dice que él es uno de los posibles asesinos, pero nunca se llegó a confirmar nada. Entonces, si tú ves que los Shuar tenían esta, se podría decir, desconfianza Ujú. con la gente después de todo esto, ellos no iban a decir o no iban a explicar las cosas. Incluso al mismo padre Crespi tampoco le explicaban lo que decía. Ok. Le contaban ciertas historias hasta cierto punto, pero no le decían específicamente lo que ellos pensaban sobre eso. Es que incluso el padre Crespi, por lo que tengo entendido, como él les llevaba de las limosnas, ¿no? Comida y así, Ujú. y ellos digamos que como que lo compensaban trayéndole esas laminillas. Claro. Pero ni ellos entendían qué decía ahí, porque como menciona bien Jairo aquí en mi chat, dice, el Shoar es un idioma hablado, no es escrito. Ellos no sabían, no tienen Escribir. escritura. Ajá. Ok. O sea, Entonces, ellos no mismos nada más decían que las tablillas, y dale con las tablillas, que las laminillas eran como que un regalo de sus antepasados y nada más, No, pero no sabían. y yo me quiero imaginar que este jefe Schwar, de alguna manera sí sabía qué decía, ¿no? Pero digamos que es tan secreto y ellos son tan devotos a sus creencias y a sus tradiciones Sí, que sí. no te lo iban a revelar, aunque eso eso sí que me dependiera su acuerdo, o sea, vida. cuando aparecía alguna nueva lámina, alguna nueva tabla de estas, ellos lo llevaban con sus jefes y con sus antepasados prácticamente, que son los chamanes, los Ujú. jefes, que prácticamente son los que más conocimiento tienen. Y sí, hasta cierto punto ellos podían dar una interpretación, más no saber lo que decía, sino interpretar tal vez lo que decía ahí, pero no específicamente qué es lo que menciona, porque como mencionamos, no, el Shuar es un lenguaje hablado y Sí. prácticamente estaba escrito en varias lenguas y varios idiomas, incluso lenguas que en tu vida vas a llegar a ver Claro. y que no se sabe qué es lo que decían o cómo es que estaban explicados, incluso otros que únicamente se menciona o se dice que eran solamente dibujos que explicabas con un dibujo, podía estar a Exacto. libre interpretación. Sí, Claro. porque yo algunas que he visto tienen pura simbología así en forma de figuras. O sea, son Jeroglíficos, ¿no? prácticamente jeroglíficos, sí. Ajá, sí. Oye, pues es que de verdad es algo bien, pues bien interesante. Ay, fíjate que otra pregunta se Mira, me vino a la mente. en mi chat, Ajá. comenta Jairo Edu Ujú. que Sucua, que donde él Ujú. está Morona Santiago, que es un pequeño Ajá. museo donde tiene pocas cosas que se lograron encontrar Ujú. de ahí, pero que es privado. Claro. Ok. Típico. Sí. Y Sí, o sea, fíjate que, hay oye, ciertas partes que no
te dejan, o sea, no te dejan por más que busques el conocimiento, como se menciona, ¿no? No te Cuando no dejan. les conviene a las élites de que busques el conocimiento, te lo prohíben o te lo restringen hasta Claro. cierto punto. Oye, John, una pregunta. ¿El gobierno ecuatoriano ha intentado repatriar estas piezas que se encuentran en París en algún momento o nunca se ha intentado? Se ha intentado, sí, y se ha intentado en varias oportunidades, ¿no? En varios gobiernos anteriores. Pero últimamente como que se ha dejado de lado todo esto de la cultura, todo esto de la historia y como que no se está, como ustedes saben, ¿no? La situación del país no es la mejor al momento Ujú. y posiblemente, o sea, esto también sea un indicio de que las piezas por el momento no se van a buscar, no se van a tratar de repatriar, porque los indicios que se tienen de que hayan sido específicamente sacadas de aquí no están registrados en ningún lado. Entonces, ¿con qué fundamento tú vas y solicitas algo? Entonces, eso es lo del el amparo que tiene, se podría decir. Es que es increíble, ¿no? O sea, o sea, por pura lógica dices, pues es que esas piezas son de acá, ¿no? O sea, hay fotos de un señor. Entonces, eso quiere decir que esas piezas incluso podían estar ya en manos de coleccionistas. Hay varias Eh, piezas que se Ah, dice que sí, están en manos de las coleccionistas, ¿no? que llevaron a subasta, ¿no? Las que dices que Ajá, sí, sacaron de la sí, iglesia cuando muere exactamente el eso, padre. por eso, sí. Sí, Claro. Oye, entonces es varias cosas, o sea, te quedas con la y duda de varias cosas que no tienen un poco de sentido en ese punto. sí, oye, John, ¿y se sabe en esas subastas haya sido la pieza más cara que se vendió y a quién Oh, se ahí le sí vendió? desconozco, te podría decir que desconozco de cuánto haya sido, pero estoy seguro de que al ser piezas a veces de oro sólido, por ser oro mismo ya te va a costar. Yo casi Es estoy que seguro. Ajá. imagínate escribir en oro. No, no, es que yo casi estoy seguro que algo de eso está en las manos de un güey que es multimillonario, que nadie se sabe su Sí, nombre. exactamente, sí, Y que sí. cuando empiezas a investigar te das cuenta que este güey que es dueño de tal empresa, que de toda tal empresa y la chingada, y dices, a ver, y este cabrón como nadie se sabe su nombre, ¿no? Como cuando los Rockefeller eran como un mito urbano hasta que empezó el internet, ¿no? Que se empezó a saber de los Sí, sí. Rockefeller y todo esto. Entonces está bien cañón. Oye, pues la verdad que está muy chido. Como les digo, cuando lleguemos a los 100 seguidores, vamos a intentar contactar a las hijas de Morix y Stanley Hall, a ver si podemos hacerlas que vengan, Oh, para que nos platiquen más, porque está, como les digo, muy interesante. Y bueno, mi querido John, ya vamos a cerrar un poquito el tema. Primero, diciéndote que yo investigué que esta marca que tienen muchos Schwarz en forma de X, la que se parece a Dragon, es una marca que simboliza la serpiente X, ¿no? Si me equivoco, Sí, es corrígeme una de una serpiente vez. venenosa y de las más peligrosas que existe aquí, entonces eso hace referencia, ¿no? A la tenacidad y a la braveza de los indígenas de Shuar en ese punto, entonces ellos oye, es como que entonces su eso vestimenta de guerra. eso abre la posibilidad de que Dragón sea Sandian o algo así. No estaría mal y podría ser una de las ¿Te posibilidades. imaginas? ¿Te imaginas que la mujer de Garp sea Sandian? Que por cierto, por ahí Kiyotaka, si sigue por ahí, ayer nos decía, no sé si ayer o el viernes, no me acuerdo qué día, que este Dragon, si lo ven bien, se parece mucho a Tupac II, un revolucionario peruano, Ah, que cierto, sí, tenía sí, sí se sangre parece, real ajá, de los incas, ¿no? Y se parece un chingo, sí se parece un montón, entonces sí, se parece bastante, sí. puede ser, la verdad que, como les digo, yo siento que Y de toda hecho la... fue un revolucionario, también Sí, fue un sí, 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 revolucionario. también fue un revolucionario. Que de hecho les digo, yo creo que toda esta parte de Luffy Dragon, si nos van a meter referencias, si le van a construir una historia a su lore, a su pasado, yo creo que se va a basar mucho en estas culturas prehispánicas más que en culturas cristianas y Sí. judías, la Es verdad. que Dragón debe saber algo Dragón. Sí, Yo quiero ver ahora que Sao le cuente de que el trono no estaba vacío y que exacto. vio a alguien sentado ahí Ujú. y que el dragón le diga, ya sabía, güey. Que, ¿Por que, qué crees que empecé este pedo de los que, revolucionarios? que según por ahí dicen que ya salieron los spoilers del 1083 no confirmados, son una mamada, la verdad, en cuanto los No, leí, eso dije, no, no es ¿qué cierto. Ni cosa es siquiera hay esto? pistas. Es hasta la semana que entra, no se Ay, puede. sí. Mi querido John Sango, pues vamos enlistando todas las referencias a One Piece, ¿no? ¿Ya? Yo creo que podemos Sí, sí. empezar con, pues con estas laminillas, ¿no? Ahora sí que saquen
saquen boli y su Sí. fresca y querida libreta. Claro, aquí Y anoten. Aquí tengo una, miren. Y anoten, No, porque vamos apunten mejor. a empezar a tirar. Sí. Que mejor que Bueno, apunten, sí. Porque son medios mal pensados los de mi chat y luego ahí andan con ya. Sí. Ahí no tengo pluma. Bueno, con un color verde. Bueno, empezamos con las laminillas de oro. Con esta escritura y esas, yo lo vi, son como unos papiros gigantes, ¿no? Son como unas... Sí. Son gigantescos, estos son los son que... delgados, Ajá. delgados, pero son gigantescos. Y esos son los que traen, jeroglíficos como tal. Ajá, Y claro. y las laminillas pequeñas que tenía el padre Crespi Padre Crespi, son como tus pósters ahí detrás. Exactamente, más o menos de ese vuelo. Es lógico, ¿no? Aquí tenemos el río Poneglyph, los Poneglyphs, para saber Es el la río historia. Poneglyph, porque se supone que en la biblioteca metálica esa se cuenta la historia del mundo. Claro. Sí, de la humanidad, ¿no? ¿Es de la humanidad o del mundo? De la humanidad, ¿no? Es la referencia más grande que hay, prácticamente. Ajá. Sí, y claro, toda esta historia también lo podemos relacionar con Raftel, porque al final Raftel es un lugar al que no vas a llegar, del que no vas a saber nada si no tienes este río Poneglyph, al fin de cuentas. Entonces podemos decir que esos lugares que están dentro, incluso la cueva del Tallo, si te pones a pensar, son como los caminos al One Piece. Hay uno que te va a conducir. Pero, ahí voy. ¿No? Es un camino que te va a conducir hacia la verdad, hacia el tesoro, al fin de cuentas. Te pones a pensarlo, ¿no? A analizarlo desde ese punto, también tiene que ver. ¿Qué más, mi querido John? Ya, otra de las cosas que también podríamos hacer referencia es los Shandian, como decíamos, son protectores, y acá también los Shuar son protectores de este lugar o de ese lugar desconocido. Otra referencia importante, creo yo, ¿no? Y que Shuar y Shandians, como que más tiene sentido, ¿no? Claro. ¿Qué más, mi querido Osango? ¿Qué otra referencia podemos encontrar? A ver, ¿qué otra referencia? En mi caso, yo creo que también podría decirse que al ser bueno, ya mencionamos lo de los Swart con los Sandians, ¿qué otra cosa podría ser? La serpiente esta, ¿no? Que recuerden que los gigantes de Elbaf le llaman al ¿cómo se llama? A la Red Line le llaman la serpiente roja. Claro. Y dicen que ni con sus ataques más poderosos le pueden hacer algo a la serpiente roja. Claro, también podemos meter eso. Y esa puede ser también la serpiente X, que es la que tiene grabada dragón en su tatuaje. Claro. Y la biblioteca metálica, ¿no? Ohara. Sí, obviamente la biblioteca metálica con el paralelismo con Ohara y con los Poneglyph. Y también, bueno, al final, el padre Crespi le podríamos encontrar un paralelismo, ¿no? Podría ser como Gunfall con los Sandia, ¿no? Que él fue el que los... Sí, el que los evangelizó. Al fin de cuentas, ¿no? Sí. Es que al final, si te pones a ver, tiene mucho... Oye, sí se parece a Gunfall, ¿verdad, John? Sí, tiene ese aire. Le da un aire a Gunfall, es verdad. Pero ¿sabes a quién más le da un aire? Le da un aire al jefe de los Sandian. Cierto, también al viejito no sé cómo se llama, pero cierto, también le da un airecillo. Y si se ponen a ver, recuerdas a Nolan, ¿no? Que era una persona que... A Nolan, empieza a pensar en todos ellos, a sus hijos, ¿no? Que siguen bajando a las profundidades del agua a buscar el oro, la ciudad de oro. O sea, Skypiea, o sea, aquí podemos ver Skypiea totalmente también, si lo quieren ver así. Y si lo quieren ver así, igual, pero en Skypiea arriba, los tallos abajo. Los tallos abajo. Exactamente. Y otra cosa, ¿serán los 10,000 metros hacia abajo? No, ¿verdad?
No se ha llegado hasta el fondo, no se sabe hasta Fíjate. dónde llega. Ah, ok, ya. O sea que todavía es un posible sí, o sea, porque Sí. todavía no se llega hasta el fondo. ¿Qué es lo más profundo que se ha podido llegar, John? La investigación, más bien dicho, la más profunda es la que hizo Armstrong, que más o menos creo que descendió 6, 7 kilómetros, si no estoy mal, hasta el fondo. Ujú. Pero dice que hay partes donde, por ejemplo, como les mencionaba, hay un río que pasa dentro y hay partes que están inundadas y que hay que bucear. Entonces, por esas A la partes madre. aún no se ha logrado pasar. Uf, bueno, pues O sea que estuvo. hay un río ahí abajo. Sí, incluso hay cascadas dentro de las A cuevas. la madre. Es que esa cosa debe Sí, de tener pero si tienes Y, interés de y, ver cómo es más o menos por dentro, hay un video de este youtuber Lethal Crisis. Él descendió a la cueva de los Tallos. por cierto, Él... de hecho eso te iba a decir. y hay otra cosa que leí también, que es verdad que el Empire State cabe de pie dentro de la cueva. No había sabido ese dato interesante, pero si es así, es enorme. Es enorme, sí, sí. Oye, y por ejemplo te iba a decir, ahorita voy a cerrar transmisión también en YouTube, pero me quiero quedar un ratito en Twitch y Dale. quisiera saber qué videos en YouTube me puedes recomendar para ver con Ese de ellos de la Lethal Cueva del Crisis es el. Tallo. Lethal Chris. Sí. Sí, ese es uno de los videos que más bien te explica. Ese es el que más visitas tiene sobre la cueva. Y lo Sí, y otro puedes encontrar los fragmentos sueltos del padre Crespi en un documental que hicieron en los 80s también. Ok, muy bien. Creo que estos documentales son de Eric von Däniken, ¿no? sí, sí, varios de ellos son de... Sí, sí, son de él. Y también probablemente puedes encontrar en algún que otro programa de alienígenas ancestrales. Ok, También en alguno de ellos pueden hablar sobre la cueva de los tallos. le vamos a dar una. Y, y también yo tengo un programa que grabé de Radio Nacional de España. Ah, La grabé yo. Se llama Espacio en Blanco el programa. En ese programa presentaron a un chico que se preparó como por 5 o 6 años para poder entrar a la cueva. pues vamos a ver todos estos, los que podamos, ¿verdad? También, para saber un poco más de la Cueva del Tallo. Y cualquiera puede descargar ese programa que les digo. Ustedes nada más se meten a la página de Radio Nacional de España, buscan Espacio en Blanco y ahí va a salir el listado de todos los programas. Creo que son más de 1000, pero ahí ustedes le ponen el buscador y le ponen la cueva de los tallos y va a salir el programa. Claro, pues muy bien. Yo creo que aquí en YouTube ya voy a finalizar transmisión. Seguimos en Twitch, no se me desconecten ¿Vale? para ¡Adiós, YouTube! Dios, YouTube, ¡Den like, cabrones! denle like. Bueno, ahí está, mira. Suscribirte